Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar a platicar sobre el flujo de fluidos en el exterior de cuerpos. Es decir, en lugar de hablar, por ejemplo, del fluido en el interior de una tubería, ahora nuestro objeto en cuestión va a estar quieto y lo que nos va a preocupar es el efecto que tiene el fluido alrededor del mismo. Normalmente las fuerzas que nos interesa calcular son las fuerzas de arrastre, que también llamamos de fricción, y las de sustentación, que en inglés le llamamos lift a la sustentación, drag al arrastre. Esto te lo menciono porque en algunos libros de texto así los vas a ver. Espero que recuerdes el video en el cual platiqué sobre cómo funcionaba el método de análisis dimensional. Este método, si recuerdas, se utiliza para trabajar con experimentos en los que tienes muchas variables y lo que haces es agrupar estas variables distintas en grupos adimensionales con los cuales puedes trabajar para hacer modelos matemáticos que te ayuden a representar el comportamiento de tu fenómeno en particular. De hecho, uno de los ejemplos que hacemos de análisis dimensional y que está en el video es para obtener el factor de fricción para el flujo en el interior de las tuberías. Ahora te muestro ya el resultado final de las expresiones que obtenemos al analizar las variables que están relacionadas con estas dos fuerzas, la de arrastre y la de sustentación. Notarás que son expresiones análogas, donde esta CD y esta CL son las constantes de proporcionalidad para cada uno de los casos, de arrastre y de sustentación. En ambos casos, estas constantes van a depender de la geometría, las relaciones de distintas longitudes diferentes que puedan tener nuestros casos y el número dimensional de Reynolds, que espero que recuerdes que nos muestra una relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. Esto es, si un objeto se mueve a gran velocidad y la viscosidad no es la que rige el fenómeno, tendremos un Reynolds alto y esto significa que estaremos bastante más inclinados a pensar en un régimen turbulento, mientras que si la viscosidad es importante o las fuerzas inerciales van, digamos, a una velocidad mucho más baja, entonces tendremos un comportamiento que se parezca a un régimen laminar. Esta gráfica que te muestro, aunque no es precisamente la mejor para hacer una lectura, dado que no tiene las rayitas y claramente es una escala logarítmica, es para que te des una idea de la representación y de cómo varía para una misma esfera los datos experimentales por el hecho de tener una superficie lisa o rugosa. También algo que quería mostrarte es que en la zona de régimen altamente turbulento, quizás no se aprecia tan bien aquí, pero en algunos libros se ve que esto tiende a tener un comportamiento razonablemente asintótico, algo parecido al diagrama de Moody con el cual estudiamos el factor de fricción para el fluido en el interior de tuberías. También de manera similar, en un número de Reynolds bajo o en régimen laminar, encontraremos que esto tiene un comportamiento razonablemente lineal. Tengo preparado para ti un ejemplo. Mi sugerencia, igual que en otros momentos, es que cuando te presente el ejemplo, le pongas pausa al video y lo trates de resolver tú mismo. Y una vez que lo concluyas, o cuando en algún paso ya te quedes atorado, reanudas la reproducción para ver cómo lo resolví yo. Estima la fuerza de arrastre que ejerce aire a 25 Celsius sobre un disco de 10 centímetros de radio cuando este aire tiene una velocidad de 40 metros por segundo, estando el disco en posición perpendicular al flujo. Yo representé en este pequeño esquema el flujo horizontal y entonces perpendicular al flujo tengo el disco. Lo que me están pidiendo estimar es esta fuerza de arrastre debido a que justamente el flujo va perpendicular al disco. Lo primero que me tengo que preguntar es ¿cómo voy a entrar a una gráfica de estas para poder leer mi factor de fricción para entonces poder aplicar estas fórmulas de acá? Igual que en el caso de los diagramas de Moody y que en otros muchos casos en los que utilizamos análisis dimensional y específicamente vamos a trabajar con Reynolds, es importante saber en el diagrama en el que vayamos a trabajar qué geometría o qué factor fue el que se decidió elegir como la longitud característica. La gráfica que yo elegí para trabajar es esta de aquí y notarás que tiene datos experimentales para distintas geometrías. Tiene una esfera, un disco circular, un elipsoide y otro elipsoide. Dependiendo de la figura y de la orientación de la figura, como en el caso del elipsoide, es la longitud característica. En el caso del disco circular,
es el diámetro, que en nuestro caso pues tendrán que ser 20 centímetros porque el radio era de 10 centímetros. Un dato adicional es que, bueno, la verdad es que esta es la viscosidad que yo me sé de memoria, no te creas que la busqué. Quizás si tú buscas el dato varíe un poquito, 1.90 o algo así. Yo siempre uso 1.85 por 10 a la menos 5 pascal segundo como viscosidad del aire. Para poder calcular el Reynolds, obviamente necesito la densidad del aire. Dado que no me dan algún dato de presión atmosférica, yo asumo que se trata de una atmósfera y en estas condiciones de presión yo puedo utilizar mi ecuación de gases ideales, dado que es una baja presión. Así que notarás que utilicé una atmósfera convertida en pascales y la densidad que obtengo es de 1.18 kilogramos por metro cúbico. Con esto ya tengo todos los datos necesarios para calcular el valor de Reynolds y obtengo un valor que está dentro del comportamiento que para esta gráfica ya se puede considerar turbulento. 5.1 por 10 a la 5, busco por 10 a la 5, el 5 estará más o menos por aquí, subo hasta llegar a los datos empíricos de la geometría específica y notarás que aquí sí se nota muy claramente que esto se vuelve más o menos constante ya en esta zona que es razonablemente turbulento. Está un poquito arriba del 1. Así que por practicidad yo voy a decir que más o menos la lectura es 1.1. Con estos datos aplico la ecuación que te mostré más arriba y mi cálculo da que la fuerza de arrastre sobre este disco es de 33 newtons. La razón por la cual no hago tanto énfasis en los decimales es porque la lectura del valor en esta gráfica es realmente bastante aproximada. En este video el concepto que más me interesa analizar es el de la velocidad terminal. Para poder entender evidentemente necesitábamos la fuerza de arrastre. ¿De qué estamos hablando? En nuestra vida cotidiana sabemos que si un objeto se deja caer, va a caer por la fuerza de la gravedad. Sin embargo, se puede dar el caso que con la geometría específica de nuestro objeto, por ejemplo, si tomas una hoja de papel y la tiras de manera horizontal, que ésta no caiga de manera tan veloz comparada con la misma hoja de papel si la haces una bolita y luego la dejas caer. Esto es porque cuando está la hoja extendida, esta geometría permite que haya una mayor fricción con el aire, que es lo que entendemos como la fuerza de arrastre. En condiciones específicas podemos tener un equilibrio dinámico de fuerzas verticales y entonces la fuerza de la gravedad y la fuerza de arrastre, si se equilibran, nos van a dar una velocidad estable que llamaremos velocidad terminal. Para esto tengo también un ejemplo. Calcula el diámetro de un paracaídas que se utilizará para lanzar un objeto de 90 kilogramos de manera que llegue al suelo a una velocidad estable de solo 6 metros por segundo. En este caso lo que estamos buscando es que el paracaídas tenga una geometría tal que la fuerza de arrastre pueda igualar la fuerza de la gravedad. Para este ejemplo, en lugar de darte un diagrama o sugerirte que lo busques para el caso de el coeficiente de arrastre de un paracaídas, lo que te comento es que en la literatura encontré que a partir de un Reynolds por 10 a la 3, el comportamiento es parecido a este que tenemos aquí. Se vuelve asintótico y constante, igual a un valor de 1.32 para el coeficiente de arrastre. Esto si consideras que la densidad del aire es 1.22. Para resolver este problema, hablamos una vez más de un equilibrio dinámico en donde la fuerza de arrastre va a igualar la fuerza del peso. Sustituyendo estos dos términos, de este lado tenemos la definición de la fuerza de arrastre que te presenté hace rato y aquí la ecuación de Newton de fuerza igual a masa por aceleración. Hacemos una sustitución simple para dejar como incógnita el área. A partir de aquí yo encontré que el área necesaria sería de 30.5 metros cuadrados, redondeando. Esta área debe ser el área del paracaídas. Yo utilicé una semiesfera para a partir de ahí encontrar el diámetro que necesitaríamos del paracaídas. Este sería el resultado del problema. A manera de verificación, notarás que yo calculo el valor de Reynolds, dado que este valor del coeficiente de arrastre solo es válido si nos encontrábamos en un rango en el cual Reynolds valga arriba de 10 a la 3. Sustituyendo los valores, encontramos que el valor de Reynolds para este ejemplo
está en el rango de magnitud de los 10 a la 6, así que perfectamente podemos esperar que el comportamiento sea asintótico y que el coeficiente de arrastre sea adecuado. Analizaremos ahora el caso particular de una partícula. ¿Por qué me interesa una partícula? Esto tiene aplicaciones, por ejemplo, en los procesos de sedimentación. Y si alguna vez te has preguntado cómo es que las motitas de polvo flotan, bueno, pues es porque se comportan de manera análoga a lo que vamos a ver. Este círculo verde grande representa una partícula y en él voy a mostrar las fuerzas que aparecen. Evidentemente siguen apareciendo el peso y el arrastre, pero notarás que ahora agregué una fuerza adicional que es la fuerza de empuje. Esta fuerza de empuje se refiere al principio de Arquímedes. También tengo un video en el que hablo justamente del principio de flotabilidad de Arquímedes. ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, resulta que aunque yo no te lo mencioné antes, todos los cuerpos en realidad tenemos una fuerza que nos empuja a flotar. Claro que esto no se nota tan claramente cuando estamos en modo peatón y vamos caminando, porque el fluido alrededor de nosotros es muchísimo menos denso que la densidad que tenemos nosotros como humanos. Pero si, por ejemplo, te cambio de fluido y en lugar de estar en modo peatón, te sumerges en el mar, notarás que la densidad de este fluido sí te ayuda realmente a flotar. Si en lugar de estar en agua de mar, agua salada, te pasas a agua dulce en una piscina, notarás que la fuerza de la flotabilidad es menor, pero aún así existe. En el caso de las partículas, la relación entre densidad y tamaño con respecto a la densidad del fluido en el cual se encuentran inmersas hace que esta fuerza sí pueda ser significativa. Procedo entonces a hacer mi relación de fuerzas. Estoy hablando entonces de estas tres fuerzas: peso, empuje y fricción. Notarás que el peso lo puse con signo positivo porque esa es la dirección que yo decidí darle a la dirección Z. Por lo tanto, el empuje y el arrastre tienen signo negativo. Cuando esté hablando de velocidad terminal, tendré que decir que estas tres fuerzas están en equilibrio y esto tendrá que estar igualado a 0. En este momento no la estoy igualando a 0 porque estoy hablando de mi experiencia cotidiana, o al menos esa era la presunción cuando empecé a escribir este documento, y en mi experiencia cotidiana, normalmente estas dos fuerzas no son tan significativas y entonces típicamente gana el peso. Vamos a hacer la sustitución de estos términos por sus expresiones matemáticas. La expresión de peso es evidentemente masa por la aceleración de la gravedad. En lugar de escribir masa, hago referencia a la densidad de la partícula y su volumen. Densidad por volumen da masa, así que esto es equivalente. En el caso del empuje, recordarás que es exactamente la misma expresión, excepto que estamos hablando aquí de la densidad del fluido. De hecho, esa es la razón por la cual decidí esta nomenclatura para la expresión de peso, para que estas dos representaciones sean análogas. La fuerza de fricción es la que te acabo de presentar en la parte inicial de este video. Y aquí en el último término, la parte relevante es que quería yo mostrarles que en lugar de aceleración podemos hablar de la otra expresión matemática, que es el cambio de velocidad con respecto a tiempo. De todas maneras, este término lo voy a terminar eliminando porque me interesa hablar de la velocidad terminal, así que voy a igualar estas tres expresiones a 0. Y solo como dato cultural, si no existiese fluido, es decir, si estuviéramos en el vacío, esta expresión de aceleración tendría que ser la equivalente a g, que es la aceleración típica al menos en el planeta Tierra, y entonces las ecuaciones que regirían la caída de cualquier objeto son las que aprendiste en tu clase de mecánica clásica y escribí aquí. Ahora, enfocándonos a la velocidad terminal, porque vamos a trabajar con la velocidad terminal para una partícula, tomamos estas tres fuerzas, las igualamos a 0, hablamos de que es peso, empuje y fricción. Simplificamos mi expresión de aquí arriba, como el volumen y la gravedad son los mismos, juntamos estos términos y las densidades las considero restándose como factor común para volumen y gravedad. Adicionalmente, vamos a tomar como caso particular una partícula esférica para poder sustituir el volumen de la esfera y el área normal o perpendicular al fluido, que es el área de un círculo. Despejando esta expresión para velocidad terminal,
Es decir, esta velocidad de aquí, que ya igualada a 0, se llama velocidad terminal. Esta expresión que está restando pasa al otro lado sumando. Hacemos inversión de los otros términos. Y como esta velocidad está al cuadrado, nos aparece una raíz cuadrada. Hacemos simplificación de los términos comunes y terminamos con esta expresión de aquí. Algo adicional que me interesa que consideremos para este caso particular es la zona en la que Reynolds es menor a 1. Me voy a regresar al diagrama. El valor de Reynolds menor a 1 es este rango de aquí para abajo. Y notarás que en esta zona el comportamiento para una esfera es lineal y obedece la ley de Stokes, donde el coeficiente de arrastre es 24 sobre Reynolds. Por lo tanto, para este caso particular, en el cual estamos hablando de una partícula suspendida con una velocidad mínima en Reynolds menor a 1, podemos sustituir este coeficiente de arrastre por el valor de la ley de Stokes, que es 24 sobre Reynolds. Esta raíz cuadrada la regresé como cuadrado aquí, nada más para no confundir demasiado. Bueno, mi expectativa era confundirte menos, espero que logre el objetivo. Y en lugar de CD voy a poner 24 sobre Reynolds. En lugar de Reynolds pongo la inversa, que es viscosidad entre diámetro, la velocidad terminal y densidad. Esta expresión se va a simplificar. Esta densidad con esta densidad van a desaparecer. Esta velocidad terminal va a simplificar este cuadrado de aquí. Por eso me interesaba quitar la raíz cuadrada de este lado. Este diámetro, por ser denominador en el denominador, va a pasar multiplicando aquí para que quede diámetro al cuadrado. Y los demás enteros me dejan una expresión de 18. Esta de aquí es la ley de Stokes para sedimentación. Estamos hablando de un caso particular de una partícula esférica que está viajando tan lentamente que le llamamos partícula suspendida. También para este caso tengo ejemplos para que puedas resolver. Determina la velocidad terminal de las siguientes partículas esféricas. Inciso A, una partícula grande con un diámetro de 0.1 metros, es decir, 10 centímetros. Es una partícula sólida, bastante densa, de 8.000 kilogramos por metro cúbico, y está sumergida en aceite, un aceite más ligero que el agua. El inciso B es el mismo material en el mismo aceite, pero un tamaño de partícula mucho más pequeño de una micra. Y los incisos C y D son gotitas de Fluge. ¿De qué estoy hablando? Las gotitas de Fluge fueron descritas en la década de 1890 por Carl Georg Friedrich Wilhelm Fluge, alemán, y miden de 0.5 a 10 micras. Estas gotitas son las que nosotros los humanos soltamos al estornudar, al hablar, al toser. Igual que en los otros casos, te sugiero que intentes resolver estos ejemplos tú mismo y una vez que los hayas concluido o ya que te atoraste, reanudes la reproducción para que veas la solución. Si intentaste resolver el ejercicio por ti mismo, habrás notado que de hecho existe la posibilidad de que el comportamiento de la partícula que te di esté en este rango o esté en este rango. Así que una alternativa es primero suponer que es laminar y que por lo tanto vamos a poder utilizar la ecuación de sedimentación de Stokes. Y si esto no funciona, ya nos vamos a hacer lecturas en el gráfico. Por lo tanto, suponemos un Reynolds menor a 1 para aplicar justamente esta ley de Stokes. Sustituimos los datos que nos dan en el ejemplo y obtenemos una velocidad terminal enorme de 860 metros por segundo. Esto aquí ya nos va diciendo que quizás esta ley no aplique. Pero de todas maneras debemos hacer el cálculo de Reynolds. Vaciando los mismos datos para calcular Reynolds, encontramos que está en el rango de 10 a la 6. Esto por supuesto está muy alejado de la zona en la que tenemos un comportamiento laminar, así que esta suposición no la podemos aplicar. Procedemos entonces a buscar un CD mayor. Y como te comentaba al inicio de este video en el diagrama de la NASA, en algunos casos estas rectas se prolongan y más o menos se van acercando al punto 44. Así que si le apostamos a la probabilidad de estar en esta zona o estar en un Reynolds bastante más alto, es posible que tengamos un acercamiento rápido al valor real.
Proponemos entonces un valor del coeficiente de arrastre de 0.4. Nos regresamos a la ecuación que incluye el coeficiente de arrastre y no la sustitución con Reynolds, que es la ley de Stokes de sedimentación. Hacemos la sustitución y ahora obtenemos un valor que suena bastante más razonable como velocidad terminal de 5.08 metros por segundo. Aquí le pude haber quitado los decimales porque obviamente aquí estoy haciendo una aproximación, estoy adivinando un valor. En fin, con esta velocidad sustituyo Reynolds y me da un Reynolds de 10.000. Me regreso y verifico en el diagrama más o menos dónde está el valor de 10.000 y afortunadamente sí está en esta zona en la cual yo pensé que podía atreverme a hacer mi predicción. Por lo tanto, voy a concluir que mi valor de coeficiente de arrastre es razonablemente adecuado y que la velocidad terminal efectivamente es de 5 metros por segundo. En el inciso B, la diferencia fundamental es el diámetro de la partícula. En lugar de ser una partícula entre comillas de 10 centímetros, es de una micra. Hacemos el cálculo asumiendo una vez más que estamos en un Reynolds menor a 1, porque esto nos acerca a la zona laminar y dado que es una partícula pequeña, ahora sí es probable que esto aplique. Y efectivamente obtenemos una velocidad de sedimentación o una velocidad terminal que suena bastante lógica, por 10 a la menos 9 metros por segundo. Esto, si lo puedes imaginar, es básicamente una partícula que está suspendida. Hacemos el cálculo para verificar que sí estemos en el rango menor a 1 de Reynolds. Utilizando esta velocidad, sustituimos todos los valores y efectivamente estamos bastante en un rango laminar. Para los incisos C y D, yo hice suposiciones. Suposiciones que tú puedes verificar si quieres buscar en la literatura. Yo asumí que la saliva y por lo tanto las gotitas de Flügge tendrían una densidad similar al agua, así que tomé una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. Una vez más, asumimos un Reynolds menor a 1 para aplicar la ley de Stokes de sedimentación. ¿Por qué hago eso? Porque yo ya sé de antemano que uno de los asuntos con las gotitas de Flügge es que no se precipitan todas. Así que lo que estoy haciendo en estos dos incisos es ver la variación a partir de tamaños diferentes de estas pequeñas partículas de saliva. Hacemos la sustitución y me da una velocidad bastante baja, en el orden de los 10 a la menos 6 metros por segundo. Verifico que esta velocidad para mis condiciones o propiedades del objeto realmente esté en un Reynolds menor a 1 y efectivamente me da un comportamiento laminar. Solo para que más o menos puedas dimensionar esto qué significa. Supón que estás hablando de una persona que su boca se encuentra a 1,5 metros de altura y suponiendo que no hubiera aire, entonces la velocidad esta que obtuvimos aquí y la distancia nos permite saber en cuánto tiempo caería esta gotita y son más o menos 56 horas. Evidentemente este no es un resultado tan realista. Considera el tamaño de la partícula en la que estamos trabajando. Estos dos tamaños entran en lo que llamamos aerosoles o coloides en un fluido gaseoso. Eso significa que lo más probable es que en realidad vayan a adoptar un movimiento browniano y no vaya a precipitarse tal cual en 56 horas. O sea que se va a comportar de manera diferente. Este es el origen de lo que mencioné en uno de mis videos del canal de comunicación de ciencia sobre el uso de las mascarillas. Justamente en el tema de las gotitas que soltamos al hablar, toser y estornudar, hay simulaciones que se fundamentan justamente en esto que te estoy mostrando para considerar que como no todas las gotas se van a precipitar, algunas van a seguir en el aire. ¿Y en qué tiempo una gotita que cargue un virus va a seguir siendo contagiosa? Dependerá de distintas condiciones, de si tienes una corriente de aire que se lleve estas partículas, de si te encuentras en un ambiente con suficiente luz natural como para que la radiación ultravioleta pueda de hecho degradar rápidamente estas estructuras y así muchas otras variables.
Para el inciso D lo que hicimos fue cambiar el tamaño de partícula. Ahora en lugar de hablar de una gota de 0.5 micras de diámetro, hablamos de 10 micras de diámetro. Volvemos a suponer que se trate de una densidad análoga al agua y que estamos en un Reynolds menor a 1 y podremos aplicar la ley de Stokes. Obtenemos ahora una velocidad terminal pequeña, pero ya no tan pequeña, de 0.29 metros por segundo. Y obteniendo el Reynolds para verificar que efectivamente estemos en el rango laminar, encontramos que es de 0.16. Sí es laminar y eso nos permite asumir que este valor de velocidad terminal es razonable. Una vez más, haciendo el ejemplo para una persona cuya boca se encuentra a 1.5 metros de altura, la velocidad de 0.29 metros por segundo significa que el tiempo que tomaría a la gotita caer al suelo es poco más de 5 segundos. Estos dos incisos tenían por finalidad únicamente ilustrarte cómo se puede aplicar la ley de Stokes y como objetivo secundario que pudieras dimensionar cómo la variación en los tamaños de las gotitas de fluge pueden hacer que estas queden suspendidas 56 horas según nuestro cálculo estimativo o solo 5 segundos. Espero que estos conceptos mostrados en el video hayan quedado claros y los puedas aplicar en otro tipo de procesos de sedimentación. Hay de hecho distintos tipos de aplicaciones industriales en los cuales se aplican. Por ejemplo, cuando quieres sedimentar sólidos en una planta de tratamiento de agua. Y por otro lado, también se utiliza cuando estás tratando de dimensionar ciertos equipos. Por ejemplo, los equipos con los cuales haces el secado del detergente en polvo o la leche en polvo. En algún video futuro haremos un cálculo simple para que puedas ver cómo esta velocidad terminal y los tiempos de caída y las distancias horizontales se conjugan para disminuir la velocidad de una partícula que puede en un momento cero tener hasta 80 metros por segundo al ser expulsado de un aspersor para terminar siendo frenada por la fuerza de resistencia antes de chocar con las paredes del equipo de secado. Espero que este video haya sido útil para ti y aprovechando que tengo tu atención, te invito a que conozcas mi canal de comunicación de ciencia, cuyo enlace te muestro en pantalla. Gracias y hasta pronto.